Tenemos hoy 3 invitados, a la doctora Hilda Patiño, la doctora Silvia Conde y el maestro Miguel Ángel Rivera, quienes van a trabajar esta sesión para darnos propuestas y un diagnóstico y hacer un recorrido como de lo que ha pasado en los últimos años en materia de política educativa en el ámbito socioemocional. Bueno, Miguel Ángel Rivera es maestro en investigación y desarrollo de la educación y actualmente es doctorando en educación en la Universidad Iberoamericana. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara y colabora con la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana, enfocándose en distintos proyectos relacionados, relacionados con pues, los temas de investigación e innovación educativa. Sus trabajos más recientes están orientados a la evaluación de aprendizajes, procesos socioafectivos en espacios educativos y justamente el tema de innovación educativa. Muchas gracias, Miguel Ángel, bienvenido. También, gracias. También está la doctora Hilda Patiño, doctora en educación por la Universidad Iberoamericana, maestra en ciencias de la educación por Syracuse University en Nueva York. Ella es licenciada y maestra en filosofía. Se ha desarrollado como docente de materias relacionadas con la educación humanista, la filosofía de la educación, las teorías pedagógicas y la educación socioemocional. Sus líneas de investigación son la educación humanista y la educación socioemocional. Ella fue parte del grupo de especialistas que colaboraron con el diseño del programa de educación socioemocional durante los años 2016 y 2017 en la educación primaria y secundaria, y del grupo de especialistas que colaboró en la revisión y actualización del programa de educación socioemocional Constrúyete, esto con la Subsecretaría de Educación Media Superior, un programa auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, esto del 2017 a 2018. En 2020 también colaboró con la Dirección de Materiales de la Subsecretaría de Educación Pública, en la elaboración de los libros de texto gratuitos de formación cívica y ética, en calidad de revisora técnica de quinto de primaria. La doctora Hilda Patiño es autora y coautora de diversos libros y artículos en revistas especializadas. Fue coordinadora del área de reflexión universitaria en la Ibero de 2011 a 2016 y desde el 2017 se desempeña como directora del Departamento de Educación aquí en la Universidad Iberoamericana. Y muchas gracias, Hilda, bienvenida. Y finalmente presentamos a la doctora Silvia Conde Flores. Ella es maestra en ciencias con especialidad en educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CIMESTAR. Es directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta, SC, en donde coordina diversos proyectos de formación docente, elaboración de materiales didácticos y de apoyo del docente, investigación educativa, desarrollo y evaluación curricular, así como acompañamiento a colectivos escolares en temas relativos a la educación socioemocional, bienestar socioemocional del profesorado, educación ciudadana, formación en valores, convivencia escolar, prevención de la violencia, género, educación para la paz y los derechos humanos. Ella también ha sido consultora de la Secretaría de Educación Pública y de las Secretarías de Educación en varias entidades, consultora de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el PNUD, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, además del Instituto Nacional Electoral y otros organismos locales electorales. Es autora de libros de texto para asignaturas de formación cívica y ética de primaria y secundaria. En el campo de la investigación educativa elaboró el marco de referencia para la convivencia escolar, coordinó la evaluación del currículum de educación ciudadana de la educación obligatoria, el programa para la prevención de la violencia en el noviazgo de educación media superior denominado Amor del Bueno. Y como resultado de sus estudios sobre las posibilidades de educar en contextos violentos, escribió el libro Entre el espanto y la ternura, educar ciudadanos en contextos violentos. Pues corto un poquito la semblanza de todos para dar inicio a nuestro seminario. Pues les cuento un poquito, tendremos 2 rondas de conversación. La primera más o menos dura entre 35 y 40 minutos. Y en el siguiente orden de participación les voy a pedir que más o menos tomen sus tiempos a nuestros invitados. Son más de entre 10 y 12 minutos para dar varias ideas de inicio.
las preguntas que quiero hacerles de manera general es ¿por qué es importante atender lo socioemocional en la escuela? ¿Cuáles son los datos de la pandemia en el ámbito socioemocional en la escuela? ¿Cuáles son estos saldos, ¿no? ¿Qué le toca a la escuela, a los docentes, a las familias? ¿Y qué al Estado mexicano y en ese sentido a la política educativa? Esas son preguntas muy grandes, muy macro, pero bueno, empezar con esto y le daríamos la palabra a Miguel Ángel Rivera. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Arce. Pues bueno, buenos días a todas y a todos. Hay algo que me causa mucha curiosidad y es esta parte de pues la pandemia. Justamente estamos en un momento en el que pues ya nos sacaron el confinamiento, ya estamos en otra etapa y ya nadie quiere hablar de la pandemia como tal. Yo creo que hablando en este sentido, creo que no hay que olvidar la pandemia, es algo que pasó, algo que vivimos y por tanto hay que aprender de ello. Justamente creo que estamos en un periodo de entrar en una nueva etapa, pero en una etapa de construir resiliencia como tal. Y justamente hoy quiero platicarles a partir de eso, para construir esta resiliencia hay que reconocer lo que pasó en la pandemia. ¿Qué pasó en términos emocionales en la pandemia? Y pues bueno, yo vengo a platicarles un poco sobre dos proyectos que se gestionaron a partir de la Universidad Iberoamericana, que pues fueron bastante grandes, con más de 300,000 personas, en donde exploramos algunos elementos socioemocionales, socioafectivos e incluso de riesgo psicosocial en profesores y estudiantes de todos los niveles educativos, desde el nivel primaria hasta la educación superior. Pues bueno, yo creo que en estos estudios logramos generar al menos una fotografía de qué estaba pasando con las emociones de las y los docentes, de las y los estudiantes en estos espacios educativos remotos, híbridos, presenciales, toda esta locura que nos hizo cambiar, ¿vale? Pues bueno, un punto de quiebre que fue importante fue descubrir que lo socioemocional transversalizaba tanto elementos tecnológicos, elementos de aprendizaje en todos los espacios. De aquí que se resalta la importancia de retomar estos aspectos emocionales como una estrategia y como un mecanismo para gestionar un aprendizaje más significativo en las y los estudiantes. Otro elemento fue, pues bueno, en cuestión de sexo y género, vimos que las mujeres a nivel general eran las más afectadas en términos socioafectivos. En el caso de los estudiantes, particularmente las mujeres de educación media superior, fueron las más afectadas, representadas en estrés, ansiedad, insomnio, sentimientos de tristeza, entre otros elementos. En el caso de las maestras, en el nivel de primaria eran las que estaban más afectadas. En este sentido, pues podemos ver que hay todavía diferentes brechas en términos de en qué medida nos afectan estos riesgos emocionales. Otro factor que fue súper clave para esto es que a nivel general, tanto niños, adolescentes, maestros, maestras, reportaban riesgos conductuales. Riesgos conductuales se entendían como todos estos procesos de hábitos de consumo, tanto de alimentos, tecnología, entre otras cosas, tanto pues otros elementos como estar en un entorno violento. Cada profesor, cada niño, cada adolescente presenció al menos una vez durante la pandemia alguno de estos hechos. Este tipo de datos es muy fuerte en el sentido de que es importante recuperar todo esto, saber que lo pasamos, construir y aprender a partir de ello. Bueno, en otro estudio que hicimos, que justamente era más enfocado en aprendizajes, aplicamos un cuestionario de habilidades socioemocionales en una tónica experimental. Y pues bueno, algo que fue importante sobre esto es de qué manera afectaba la percepción de abandono escolar a estas habilidades emocionales. Particularmente en medida superior, quienes percibían que por alguna situación derivada de la pandemia iban a abandonar la escuela, los niveles en esta prueba bajaban alrededor de 20 puntos. Yo creo que estos datos son un punto de quiebre para retomar la importancia de lo afectivo en la escuela desde la política pública, pero en una dinámica que sea tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba.
Y pues bueno, no me quiero pasar a temas de recomendaciones, pero algo que creo que sí es importante retomar, son algunos comentarios que yo he escuchado, por ejemplo, es que nosotros como docentes no somos psicólogos, porque no es nuestro trabajo atender las necesidades emocionales de las y los niños. Pues bueno, efectivamente, no son psicólogos, pero pues sí creo que una parte de que nos dejó esta pandemia es recuperar la calidad humana tal cual de la escuela. Más allá de resolver los problemas emocionales, es dar un acompañamiento a estas situaciones que están pasando las y los estudiantes como parte de su aprendizaje. En este sentido, yo creo que lo socioemocional en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, es una herramienta sumamente eficaz para generar estrategias de aprendizaje. Tal cual, yo les puedo decir en este momento que, y también la literatura lo dice, que las emociones ayudan al aprendizaje, tal cual. Y pues bueno, de manera general les quería compartir esta fotografía, esos proyectos que estuvimos trabajando. Todavía tenemos muchos datos por retomar, pero creo que pues sí nos dan un buen punto de partida para decir qué estamos haciendo, cómo estamos entendiendo las emociones de las y los estudiantes, cómo nosotros como docentes estamos entendiendo nuestras emociones para ser modeladores de habilidades emocionales para los alumnos. Creo que, pues bueno, me quedo con estos insights que les comparto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta primera introducción y diagnóstico. Pues le daría la palabra a Hilda Patiño. Ay, muchas gracias. Bueno, mira, para no repetir mucho lo que dijo Miguel Ángel, yo creo en el sentido de que es evidente que hay un saldo negativo y uno positivo en la experiencia de la pandemia. Sí es cierto que tenemos evidencia de un gran desgaste emocional en docentes, sobre todo, pero también en los alumnos y alumnas de la educación básica y media superior, en el sentido de que la pandemia cambió hábitos de alimentación, se consumió más comida chatarra, hubo más casos de depresión, hubo intentos de suicidio y suicidios. Eh, También hubo, digamos, pérdida de aprendizajes, en fin, hubo ansiedad y angustia como incertidumbre, ante la incertidumbre como los elementos clave de esta situación emocional. Y esto, bueno, está documentado en las investigaciones que ya mencionó Miguel y en otras también de otros países. O sea, resulta muy evidente este saldo negativo de la pandemia. Por otro lado, el aspecto positivo fue que se puso como muy evidente la necesidad de que la escuela asuma la educación socioemocional. En 2016, cuando empezó esta nueva idea de incluir una materia de educación socioemocional en la primaria, en la secundaria, había muchos maestros resistentes a este aspecto y la idea más bien de que pues estos asuntos afectivos tenían que trabajarse más bien en casa y no en la escuela, que eso no era responsabilidad de la escuela, que la escuela tenía una responsabilidad, digamos, de carácter más académica, intelectual, para enseñar a los niños los procesos de lectoescritura, alfabetización matemática, informática, etcétera. Pero ahora es resultado evidente que la escuela también es responsable de ayudar a los niños, niñas y jóvenes a manejar mejor sus emociones desde un enfoque pedagógico, como dice Miguel, no de terapia psicológica, sino hay métodos, hay estrategias didácticas que ayudan a entender tus emociones, comprenderlas, expresarlas, manejarlas de una manera positiva y aprender a construir tu propio bienestar interno. Esto es una cuestión que se puede tratar en el aula. Claro que requiere una capacitación, pero en ese sentido hay como el Estado mexicano en 2016
tomó en 2017 en la reforma, pues como en sus manos estos temas, ¿no? Es decir, México se convirtió en el primer país que ponía en Latinoamérica una materia, digamos, de educación socioemocional en el currículum, lo cual implicaba un reto, el reto fantástico de la formación y capacitación docente. Pero después con el nuevo gobierno, pues hubo un cambio en esta postura y sin embargo la evidencia de que lo socioemocional era algo que también se debía manejar en la escuela, permaneció justamente por efecto de la pandemia. Una de las demandas principales de los docentes era tener herramientas para poder manejar mejor las propias emociones y modelarlas, como dijo Miguel, a los niños. Entonces, en este sentido, creo que sí es un tema de la política educativa y que pues nos deja una enseñanza importante porque puede haber otras pandemias o simplemente sin pandemias, las situaciones de la vida nos ponen en problemas de carácter afectivo que si tuviéramos herramientas y tuviéramos un entrenamiento adecuado, más, digamos, científicamente cimentado, podríamos hacer frente a muchas situaciones de la vida y tener, pues, digamos, poder alcanzar nuestras metas, construir resiliencia y construir este bienestar subjetivo. No basta el desarrollo intelectual cognitivo, es importante también este desarrollo interior, afectivo, emocional. Y creo que eso es una evidencia, un saldo positivo que nos ha dejado la pandemia. Pues yo con esto terminaría, no sé. Muchas gracias, Sila. Y justamente, ¿no? Retomando lo que señalan Miguel Ángel e Hilda, ¿no? No solo, de pronto pensamos en lo socioemocional y pensamos en los estudiantes, pero también los profesores reportaron en distintos foros y estudios que han recogido sus voces, pues este desgaste, ¿no? Justamente por la saturación, de grupos, ¿no? El trabajo a distancia, en línea, ¿no? La necesidad de rápidamente transitar a nuevos modelos pedagógicos híbridos, ¿no? Sin la contención, sin el apoyo y a la par de sortear la crisis y la pérdida de familiares, tanto entre estudiantes como docentes. Me parece muy interesante, ¿no? Esto que señala Hilda de que México es fue pionero en este tema, ¿no? En el sexenio anterior, ¿no? Y, y bueno, pues preocupa un poquito que esto no se atienda de manera más eficaz, que no haya necesariamente, que queda mucho en el discurso de que es importante, pero ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ojalá que nos puedan dar un panorama de lo que está pasando con más profundidad para entender si está atendiendo o no, es un discurso, ¿no? Porque, bueno, la pandemia revela que hay que atenderlo, ¿no? O sea, la pandemia nos dejó en claro muchas cosas, y muchas cosas que ya traíamos en materia de inequidad, de desigualdad, de falta de atención de lo socioemocional, por ejemplo, ahorita lo señalaba Hilda, pero bueno, y lo estamos atendiendo, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra a Silvia. Adelante. Hola, querida. Muchas gracias por la invitación y un placer estar comentando sobre este tema. Para complementar un poco lo que ya han señalado, yo quisiera pues destacar algunos aspectos que nos dejó la pandemia y que se siguen como en una inercia, ¿no? A pesar de que ya volvimos a clases, ya se normalizó, ya se levantó la emergencia a nivel mundial, hay cosas que prevalecen. Y bueno, es esta afectación, este déficit que queda en la socialización de algunos niños y niñas, particularmente en quienes les tocaba entrar a algún grado o cambiar de nivel. Por ejemplo, lo que les tocaba entrar a primer grado, de primaria a secundaria o pasar a media superior, que hicieron ese tránsito
vía remota y después entraron a la escuela, digamos, como con estos vínculos digitales o virtuales que ya habían hecho con sus compañeros, pero que los códigos de socialización son diferentes. Entonces, esto, bueno, creo que es un tema que vale la pena pensar, o sea, eso cómo impacta a los vínculos, incluso afectivos o erótico-afectivos, sobre todo en secundaria y en media superior, cuando incluso hubo noviazgos, ¿no? Desde la aprende en casa y luego ya cuando conoces al chico, a la chica, pues, bueno, es otra cosa, ¿no? O sea, los códigos de socialización son distintos, pero para los niños y las niñas y los adolescentes, pues no hubo este filtro, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me queda como pregunta. Lo mismo con las identidades y el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad. Todo esto me parece que se puede trabajar desde los distintos planos, desde las políticas públicas, en la familia, en la comunidad escolar, y también un trabajo individual, porque así como señala Hilda, que me pareció muy interesante hablar de pues estos aspectos positivos y negativos que nos deja la pandemia, pues creo que uno positivo es que al haber más tiempo de aprendizaje autónomo para las y los estudiantes, también hubo más tiempo para pensarse, para reflexionar sobre sí, descubrir sus capacidades, resolverse solos, resolverse solas, ¿no? Y entonces esto en algunos casos abrió la posibilidad para un mayor autoconocimiento y una mayor valoración de sí mismas o de sí mismos. Aunque, bueno, en muchos casos también fue fuente de ansiedad y de estrés, de que no había como un criterio claro de eficiencia o de por dónde, entonces no saber si lo estaban haciendo bien, cuando la retroalimentación faltaba. En fin, toda esa parte me parece que es parte de los desafíos que nos falta como por estudiar ustedes que han hecho estos estudios importantes. Y otro aspecto que me parece digno de destacar es que la pandemia nos permitió, sobre todo al interior de las familias, descubrir cosas que antes no veíamos y que ahí estaban. Por ejemplo, los hijos o las hijas con ansiedad y que algunos papás, mamás se daban cuenta que tenían un hijo depresivo o con ansiedad o comedor compulsivo y que siempre había sido, pero como no estaban ahí con ellas, con ellos tanto tiempo, no lo veían. Entonces, bueno, esto en el caso de algunas familias lo pueden reportar como, bueno, es que mis hijos están haciendo cosas que antes no hacían, pero tras un diálogo se dan cuenta que lo que pasa es que no los veían en todo el día. Entonces, esto también como que devuelve a las personas esta necesidad de pensar en sí mismo y pensar en los otros y en nosotros, ¿no? De una manera diferente. Y creo que ahí está una semilla muy sólida para el trabajo socioemocional, o sea, desde dónde vamos a reconstruirnos en las familias, pensando solo en ese plano, ¿no? Bueno, pues puede ser que desde ahí, desde esa semilla de que, mira, resulta que ahora nos conocemos tanto que hasta me doy cuenta que no te soporto. Por ejemplo, el índice de divorcios, cómo se incrementó, ¿no? Porque definitivamente no es lo mismo estar todo el día en el trabajo y verse en la noche rapidito, que estar todo el día metidos ahí con toda la familia, con una sola computadora, con toda la problemática y sin capacidades para dialogar, resolver conflictos, manejar el poder de maneras no autoritarias, etcétera. Entonces, me parece que esto también nos coloca en la posibilidad de valorar como un rasgo positivo la capacidad, el incremento de la capacidad en algunas personas para afrontar retos, porque finalmente enfrentamos el reto de la incertidumbre, de la muerte, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad,
o la enfermedad y la muerte de algunos familiares. Y salimos airosos de este proceso. Entonces, como parte de lo bueno que nos dejó la pandemia, creo que esta idea de los sobrevivientes, sobre todo para los niños, niñas y jóvenes tan consumidores de estas películas distópicas y posapocalípticas, pues somos los sobrevivientes de los zombies, no nos hicimos zombies, ¿no? A pesar de que nos vacunamos todos. Y bueno, toda esta idea desde la mente infantil creo que puede ponerse en relieve. Y ya, bueno, para terminar, creo que eh, este tema de las familias que se miraron y al mirarse reconocieron que no se conocían o que lo que conocían ya no les gusta o que no tienen herramientas para atender a sus integrantes, demanda por parte del Estado general, no solamente a través de la escuela, pues mecanismos de atención, ¿no? Que yo no registro que haya una política clara para fortalecer a las familias en ese sentido. A través de la escuela no lo hay. Entonces, bueno, ¿a través de dónde podría ser? Me parece que ese es un vacío. Y en las escuelas, a mí me parece, y esto es una percepción no respaldada en ninguna investigación, que hay una mayor sensibilidad para atender de manera creativa y empática algunos problemas o los efectos, pues más bien, de estos déficits de desarrollo socioemocional. Por ejemplo, creo que Hilda comentaba el tema del suicidio. La ideación suicida se ha incrementado y, y es claro que las escuelas ya no reaccionan como antes de, bueno, solo quieres llamar la atención, ¿no? Sino que es cierto que los niños, las niñas y los adolescentes, quizá producto de esto que todos hemos vivido, tienen un distinto sentido de la vida. En algunos casos se desdibujó el sentido de la vida y ahí sí que le toca a la escuela hacer algo. Y bueno, ahorita vamos a ver qué tanto la nueva propuesta curricular nos permite atender ese y otros retos. Lo mismo pasa con las normas de gestión, o sea, qué tan rígidas es la aplicación de las normas en las escuelas o cómo la pandemia también nos permitió flexibilizar, o sea, entender que las normas rígidas pues se rompen, se fracturan, pero cuando hay una aplicación, un diseño participativo de normas muy centrado en las necesidades afectivas, socioafectivas y emocionales de la comunidad escolar, bueno, puede ser que haya una nueva configuración de normas para la convivencia. Bueno, hasta aquí dejaría esta parte de la intervención. Muchas gracias, Silvia. Pues aquí varios elementos, ¿no? Hablaba del tema de la capacidad, ¿no? Para dialogar, para resolver conflictos, que es algo que deberíamos apoyar a nuestros estudiantes, independientemente que no seamos psicólogos, como señalaba Miguel Ángel, ¿no? En la escuela, ¿no? A resolver, dar estas habilidades, si no te las está dando necesariamente tu familia, ¿no? La escuela debería ser responsable de generar ello, ¿no? ¿Por qué es importante, no? Aquí ya hablaron un poquito de la pandemia, estos datos del diagnóstico, cómo la crisis de distanciamiento, los problemas de salud, el tema económico, la convivencia 7x24, ¿no? O 24x7 en casa, ¿no? Generó estrés, tensión, en el caso de los jóvenes, depresión, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto, bueno, pues ahí está, igual que con el tema de aprendizaje, ¿no? Quedaron saldos muy fuertes en materia de brechas, de conocimientos no adquiridos en materia curricular, ¿no?
y demás, pero bueno, sabemos que esto también antecede a la pandemia, ¿no? Entonces, vienen como muchos retos, ¿no? Y más allá de señalar estas problemáticas en la escuela, ¿no? En la familia, ¿qué podemos hacer, no? O sea, me gustaría que en esta segunda parte nos compartieran sus opiniones respecto a, desde la política educativa, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la apuesta desde el nuevo currículum, ¿no? ¿Cómo entra este tema o se desdibuja, por un lado? Y después aterrizar un poquito más con propuestas para los docentes, ¿no? Cómo transversalizar lo socioemocional. Ahorita justamente estamos en el reto de que empieza el nuevo ciclo escolar en agosto y los docentes en principio van a empezar a aplicar un nuevo currículo, ¿no? Tanto en educación básica como en media superior. Y ahí justamente viene eh, el reto de trabajo por proyectos, colocar a la comunidad en el centro, integrar distintos ejes, eh, en el currículum, ¿no? Es un trabajo nuevo que se les está pidiendo a los docentes. Entonces, de pronto sí pueden los docentes, ¿cómo agilizar estos procesos, ¿no? Justamente ayer conversaba con Patty Ganem, ¿no? Que está trabajando con un grupo de docentes, capacitándola, ayudándonos a hacer su programa, ¿no? De trabajo, sus programas analíticos, ¿no? Y decía, hay que trabajar mucho de la mano, ¿no? Porque se está pidiendo además en el trabajo por proyectos incluir pues varias materias, ¿no? Entonces, ¿cómo bajamos eso a contenidos específicos? ¿Cómo transversalizamos lo intercultural, lo socioemocional, el género, ¿no? La comunidad, ¿no? Entonces, bueno, y en este sentido lo socioemocional, ¿no? Pues me gustaría muchísimo en esta segunda ronda si nos apoyan como con estas reflexiones, ideas, propuestas. Y para ello vamos a pedirles en este segundo momento, igual ahora le pediríamos empezar a Miguel Ángel, después a Silvia y terminaríamos con Hilda. Adelante, muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Arcelia. Pues mira, algo que me puse a reflexionar en este momento es algo que comentaba Hilda sobre la reciente vista que le dan las autoridades a esta parte emocional. Pues me puse a reflexionar, es que realmente estamos en términos de política pública en este tema en pañales. O sea, apenas estamos reconociendo la importancia a partir de un momento de crisis. Pero estar en pañales creo que implica pues hay que aprender a caminar. O sea, hay que aprender a caminar, ahora sí, de la mano con este reconocimiento de las emociones. Creo que esta parte de entender la importancia de las emociones y la importancia de lo socioemocional es entendernos como humanos, es reconocernos como humanos emocionales y más aún nosotros que venimos de una cultura mexicana que nosotros somos muy fraternos, muy joviales, ahora sí que muy felices, muy cálidos, entender y reconocernos como tal. Yo creo que un siguiente saque que sería importante desde la política pública y también desde la docencia es ahora sí caracterizarnos como seres emocionales. ¿Qué nos caracteriza a nosotros como población educativa en función de nuestras emociones? ¿Qué queremos expresar? ¿De qué manera lo entendemos? ¿Cómo es que lo queremos construir? A partir de esta caracterización, ahora sí determinar en qué líneas de acción necesitamos formarnos como docentes, en qué líneas de acción necesitamos formar nuestros estudiantes para que generen habilidades emocionales, resiliencia y demás. Algo que también me puse a reflexionar con las participaciones de Hilda y de Silvia, es esta parte de que sí, efectivamente, pues bueno, en este caso, pues nosotros estábamos haciendo cierto diagnóstico y siempre resalta lo malo. Pero creo que sería importante recuperar todo lo bueno. Ahora sí que, ¿qué aprendimos? Aprendimos a ser pacientes, aprendimos a ser resilientes, aprendimos a que yo enfrento esta crisis de esta manera. Así que yo creo que será importante, pues sí, efectivamente, retomar qué aprendimos, tanto de manera individual, a nivel escuela, como a nivel global. Creo que un ejercicio importante que deberían de hacer las autoridades educativas es ahora sí generar un mapeo de cómo se está construyendo
la cultura emocional de mi escuela, de mi estado, de mi división y demás elementos. O sea, algo yo estoy pensando en un término utópico cuando digo que la forma de transversalizar toda esta parte emocional en la educación. Pues bueno, creo que esta parte viene inicialmente de una intención de su integración en el currículum. Yo como docente, ¿de qué manera puedo jugar, bueno, más allá de jugar, sino así, integrar el factor emocional en mi aula? O sea, ¿qué intención tengo yo de reconocer estas emociones y utilizarlas para ayudarle al estudiante que las reconozca y que las utilice para su aprendizaje? Toda esta parte de gestión emocional, creo que esta parte es importante. Primero la intención, después su integración en el currículum de manera muy puntual en ciertas actividades, en ciertos elementos, y pues esto, en un ideal, no va a salir de la manga, de la creatividad, sino que pues se requiere de una serie de capacitaciones para el profesorado, en el sentido de que a ellos les den herramientas para que gestionen ambientes armoniosos en el aula y pues que así generen esta práctica pedagógica de la que ya están consolidados, pero integrando este componente socioafectivo. Otro elemento que es muy vital, muy vital, que yo considero, pues es que yo no estoy de acuerdo en que sea responsabilidad 100% de la escuela la educación emocional de los hijos. Creo que esta parte debe de ser desde la integralidad. Creo que debemos de involucrarnos, docentes, directores, políticos, padres de familia y la comunidad. El entender al estudiante como un ser humano y también entender al profesor como un ser humano viene de toda esta integralidad, o sea, de cómo todos podemos construir ambientes de convivencia sanos. Yo creo que ese sería un eje esencial. Y bueno, también, o sea, tampoco, pues sí, muchas veces un reto es, por ejemplo, ¿cómo es esta comunicación del padre de familia con el docente? O sea, ¿en qué medida le interesa al padre de familia y en qué medida le interesa al docente el estado emocional de las y los estudiantes? Creo que una parte importante para generar estos diálogos será, pues ahora sí que generar un proceso psicoeducativo con los padres, madres y cuidadores de familia en términos de la importancia de los procesos afectivos de las y los niños. Pero también, pues esto también, no, más allá de psicoeducar a los padres de familia, también parte de una reflexión propia. O sea, cómo yo como docente puedo generar reflexiones propias sobre mis emociones para poder empatizar con las emociones del estudiantado. Y a partir de ahí, ver la forma en cómo yo puedo adecuar mi práctica docente. Creo que es un punto eje de que pues, es un coaprendizaje, tanto de padres de familia, tanto de los docentes. ¿Y esto a qué nos lleva? Tal cual. Ya aprendí, profesor aprende de emociones, padre de familia o madre de familia aprende de emociones. Vale, pero ¿de qué manera convergen? Creo que los puntos de quiebre para que estos dos diálogos converjan es, uno, el reconocimiento de las emociones. Yo, papá, yo, maestro, maestra, ¿qué estoy haciendo para reconocer las emociones mías y de mis estudiantes? Dos, ¿cómo es que yo estoy respondiendo a ellas? O sea, ¿de qué manera yo estoy integrando estos elementos al aula? ¿De qué manera entienden mis padres de familia, madres de familia, las emociones del estudiante? O sea, tenemos que tener en cuenta como punto de partida que aprendizaje y emociones van de la mano. Y después, creo que es el punto más complejo de llegar, ser resilientes ante las emociones del estudiantado y sobre todo ser empáticos. No justificarlas, pero sí entender cómo es que el estudiante está construyendo su emoción y la está trasladando a la forma en que está aprendiendo. Creo que este es como el punto más esencial. Y bueno, también algo que es vital para las y los docentes, creo que será la parte de cómo involucrar a los padres de familia. O sea, cómo hacerlos partícipes de estos diálogos con las emociones de los hijos. Cuando tenemos una cultura que todavía está en pañales, de que apenas se está empezando a reconocer toda esta parte emocional como algo esencial en el ser humano. Creo que pues, una parte importante va a ser generar espacios de comunicación continuos, abiertos,
También generar espacios de oportunidades de participación en los padres, responsabilizarlos de alguna manera de todo esto que está pasando con las emociones, pero no en un sentido de es tu responsabilidad, sino en un sentido de te comparto esto para que tú y yo podamos trabajar juntos con lo que está pasando con tu hijo y con mi alumno, ¿vale? Después, algo que es esencial en estos diálogos que se generen con la comunidad de padres de familia es la colaboración de la toma de decisiones. Yo docente, tu papá, los dos estamos colaborando en ver qué está pasando. Por lo tanto, más allá de tú eres responsable y yo soy responsable, creo que hacernos partícipes de la toma de decisiones nos corresponsabiliza de lo que estamos haciendo. Creo que esta parte del diálogo con los padres es sumamente vital y es la mejor recomendación que puedo dar en este momento para atender esto. Y pues bueno, de manera general, esa es mi respuesta ante estas preguntas evocadoras. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hablas de varias cosas, ¿no? El tema de involucrar a los padres, justo en el reconocimiento de que la escuela no puede sola ni las familias pueden solas, ¿no? Ese trabajo colaborativo que se ha buscado desde distintos momentos, ¿no? Con los consejos escolares, con la sociedad de padres de familia, ¿no? Pero hay barreras explícitas, implícitas para la participación, ¿no? A veces el tiempo, justo la carga laboral, ¿no? Los horarios en los que luego se busca el espacio de intercambio para las juntas informativas a los padres. Hay como una serie de elementos difíciles, ¿no? ¿Cómo empezar de manera más sencilla, ¿no? Y sí, es un tema, pues, relativamente nuevo, ¿no? Aunque viene desde el currículum, en el modelo educativo del 2017, este planteamiento, ¿no? Lo cierto es que tenemos como muchas dificultades para medirlo, ¿no? Justo en la Ibero hicimos, ahora que en 2021, en este proyecto donde participó Hilda, Miguel Ángel, liderado por Luis, donde yo también participé para medir aprendizajes, bueno, pues introdujimos un elemento para medir lo socioemocional, ¿no? Pero ha sido muy complejo medirlo a nivel nacional. No sé quién más lo esté midiendo, ¿no? En su momento el propio INEE tenía la apuesta, ¿no? De medir la parte emocional, pero bueno, se cayó este proyecto de Planea y ahora hay una evaluación diagnóstica, todavía no es pública, esperamos que pronto la hagan pública, pero no sé si se está midiendo lo socioemocional a nivel como de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas ideas ahorita, incluso de las propuestas que planteas, Miguel Ángel, ¿no? Más capacitación docente. Y de pronto también me preocupa el tema, ¿no? De en qué tenemos que capacitar a los docentes, en lo socioemocional, en la hechura de proyectos, en la parte de la comunidad, en la parte de recuperar aprendizajes. De pronto sí veo que se recarga mucho en ellos, ¿no? El tema. Entonces, bueno, además, bueno, de tener este panorama que me parece bien complejo, ¿no? ¿Cómo transitar de manera más sencilla, ¿no? A incorporar esto poco a poco, ¿no? Entonces le daríamos la palabra ahora a Silvia y terminaríamos después con Hilda. Adelante. Bueno, yo quisiera responder la pregunta o el cuestionamiento que hacía sobre cómo está ahora la educación socioemocional en este nuevo currículo que se va a aplicar a partir del próximo ciclo escolar. En principio de cuentas, bueno, en primaria, en básica, está presente en el campo que se llama de lo humano a lo comunitario y tiene una presencia fuerte, sólida. O sea, no es una asignatura como tal, pero tiene una fuerte presencia. Les voy a leer algunos de los contenidos que aquí para cuarto grado he identificado. Por ejemplo, la familia como espacio de protección, cuidado, afecto y sustento para el desarrollo personal. Eso, bueno,
no les quiero leer los procesos de desarrollo y los aprendizajes de los distintos grados, pero como para plantear que ahí está, ¿no? Y otras dos, intensidad de las reacciones emocionales, influencias familiares y culturales que inciden en ellas, o toma de decisiones asertiva. Estos son parte de los contenidos que están presentes en toda la educación básica y que se van desarrollando de manera gradual en este campo. Entonces, en básica, pues sí, como ya ha dicho Arcelia, el impulso a la integración a partir de ejes articuladores, pues es una estrategia curricular que se expresa además en los proyectos con un sentido comunitario. Esto, bueno, puede dar mucho, puede tener una gran ventaja, pero es un gran desafío para docentes que no están acostumbrados así, a trabajar así. En educación media superior, la transversalidad pues directamente se plantea como una estrategia curricular, o sea, no se abandona la idea de los ejes transversales, que me parece que es algo, un salto respecto de básica, porque en básica los ejes articuladores siguen siendo como la lógica del eje transversal, o sea, una cosa que se transversaliza con esta idea de transversalizar como impregnar, pero en educación media superior se abandona la idea de los ejes transversales y, bueno, se plantea que el currículum, todo a través de sus distintos elementos, es transversalizable, ¿no? En ese sentido, bueno, hay un currículum fundamental dado por lo que llaman recursos sociocognitivos, que son, por ejemplo, pensamiento matemático, conciencia histórica, lengua y comunicación. Y dentro de este mismo currículum fundamental están las áreas de conocimiento, ciencias sociales, ciencias naturales, cultura digital me faltó en el otro. Y bueno, además hay un currículum ampliado. Y ese currículum ampliado, tal cual, son los recursos socioemocionales. Si en el currículum fundamental está los recursos sociocognitivos, en el ampliado están los recursos socioemocionales. ¿Cuáles son? Responsabilidad social, cuidado físico y corporal y bienestar socioemocional afectivo. Estos son como que los tres recursos socioemocionales que, digamos, están como articulándose a través de categorías, subcategorías, conceptos generales, conceptos centrales y conceptos transversales, se están integrando en la práctica a través de proyectos integradores y de otras metodologías activas. Digamos que esa es la propuesta curricular. Bueno, los recursos socioemocionales, me voy a detener un poquito más, digamos que se concretan además en ámbitos socioemocionales. Estos ámbitos, perdón, estos ámbitos ya tienen como un mayor nivel de aterrizaje. ¿Cuáles son? Práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, por ejemplo, donde está vida saludable, salud y sociedad, hábitos saludables o relaciones interpersonales. Otro ámbito socioemocional son las actividades físicas y deportivas. Por ejemplo, les comento una categoría de aquí, el deporte, la discriminación de género y la violencia, ¿no? La educación integral en sexualidad y género o las actividades artísticas y culturales. Esto forma parte del currículum ampliado. Es muy complejo el programa de media superior, seguramente ya lo han estudiado ustedes, pero da muchas oportunidades para el trabajo transversal en los temas socioemocionales, en todos los procesos socioemocionales. Entonces, ¿qué se transversaliza? Pues como ya he señalado, no se transversalizan unos ejes, o sea, en este caso no transversalizaríamos la resiliencia o la asertividad, ¿no?
sino que se transversaliza los conceptos, las categorías, los procesos formativos a través de, en la práctica, pues a través de los proyectos. Proyectos integradores, particularmente en la propuesta, pero también proyectos de aprendizaje-servicio o los proyectos comunitarios. Por ejemplo, matemáticas. ¿Cómo se podría transversalizar la educación socioemocional con matemáticas? Entendiendo que transversalizar es esto, ¿no? No implica impregnar como con una capa de Nutella todo un pastel, ¿no? Sino integrar realmente, ¿no? Le leo una progresión de matemáticas 1, bueno, pensamiento matemática 1. La progresión dice, discute la importancia de la toma razonada de decisiones, tanto a nivel personal como colectivo, utilizando ejemplos reales y ficticios que sean significativos para las y los estudiantes y en los que se valore la recolección y la organización de datos. Esto es ya una progresión. Esto ya es el equivalente a un aprendizaje esperado, pues. Ya no tenemos que, sí hay todavía que hacer un esfuerzo por, digamos, insertar, articular, digamos, elementos socioemocionales en las distintas disciplinas, pero ya hay un punto de partida. O sea, al concebirse el currículum como transversal, ya sientan las bases para hacer este vínculo. Por ejemplo, en Matemáticas 2, le leo otra progresión, discute la conformación de un proyecto de vida considerando elementos básicos de la matemática financiera. Uno diría, bueno, ahí qué malabar hicieron, pero ya lo hicieron, ¿no? O sea, son esos malabares que a veces hacemos cuando estamos tratando de hacer un proyecto integral, pegando lo que está separado, como si fueran piezas de Lego, ¿no? Entonces, cuando se diseña un currículum ya con esta lógica de un currículum con un enfoque transversal, pues de entrada, digamos, ya están puestas estas guías, estas líneas de articulación. Entonces, me parece que, para no abusar de la palabra, que tanto en básica como en media superior hay condiciones para hacer sistemáticamente un trabajo orientado hacia lo socioemocional. Ahora mismo estoy coordinando un proyecto para diseñar orientaciones para la transversalidad curricular en media superior. Y el esfuerzo, bueno, pues es menor, eso sí lo puedo decir, el esfuerzo es menor que el que se hacía antes porque no hay que pegar lo que está separado, ¿no? Sino que están ya las guías para hacer este tejido interrelacionado. Sí hay que hacer todo un trabajo y como decía Arcelia, hay un gran desafío en la formación docente, en el diseño de materiales pertinentes, en la recuperación de los saberes de los estudiantes, pero también en la recuperación de la información que generan las escuelas, más allá de los diagnósticos, las evaluaciones que se hagan, pues cada plantel genera su propia información, hay como una historia que también yo pienso que es fundamental recuperarla, sobre todo por esta lógica de poner al centro a la comunidad y de establecer estos procesos de aprendizaje muy enraizados en la responsabilidad social con mi entorno, desde una perspectiva transformadora. Muchas gracias, Silvia. Pues das un panorama que nos puede dar un poco de esperanza, ¿no? De respecto, justamente si ya tenemos estas bases o estas guías que tú señalas, y justo en tu ejercicio como investigadora y consultora estás trabajando ya y tú lo has visto, ¿no? Que parece ser que es más sencillo a partir de que ya no son, hay una idea general de trabajarlo conjuntamente y ya está puesta la base.
pues eso nos da pauta, ¿no? El tema es justo, y hace rato lo mencionaba Miguel Ángel, en qué momento se capacita a los docentes, porque muchos docentes lo que han buscado es espacios, grupos de trabajo, han hecho comunidad de aprendizaje para intercambiar, ¿no? Justamente hoy los profes de básica, ¿no? Están en su consejo técnico, ¿no? Y hay mucha inquietud, ¿no? No se han quedado de brazos cruzados a ver qué capacitación se les ofrece en ese espacio, ¿no? Han creado muchos espacios alternos, ¿no? Para trabajar, pero de pronto, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de no solo diseñar a nivel de la política educativa a nivel federal, ¿no? Diseñar un currículum, sino trabajar y cuánto tiempo nos lleva a aprender a hacer esto como profesores, ¿no? Esta capacitación que requiere, en qué espacios, en qué tiempos, ¿no? Pues hay varias dudas, ¿no? Pero bueno, es una idea lo que nos acabas de comentar, ¿no? Ya analizar con más detenidamente la propuesta de marco curricular común, ¿no? Pues es positivo, ¿no? Es positivo que están estas bases para transitar hacia la transversalización de lo socioemocional. Bueno, pues le daríamos la palabra entonces a Hilda, ¿no? Para que también nos dé sus reflexiones y propuestas. No te escuchamos, Hilda. Bueno, pues yo agradezco mucho a Silvia lo que nos ha compartido. A mí me parece que la propuesta del nuevo marco curricular tiene un enfoque muy novedoso en este sentido de que ya te va ofreciendo como las guías para transversalizar el aspecto socioemocional en los diversos campos del conocimiento. Es muy difícil hacer transversalización sin que se pierda la esencia de lo que tú quieres transmitir. Yo, por ejemplo, cuando en los ejes articuladores de la primaria son 7, ¿no? Está el eje de la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad, la igualdad de género, el fomento de la lectura y la escritura, la educación estética y la vida saludable, pero cuando hablas de la vida saludable, el enfoque que le dan, al menos en el documento que yo conozco, que es un documento de trabajo todavía, es un enfoque muy hacia lo biológico, físico y, digamos, social, pero el aspecto socioemocional, el aspecto afectivo, está bastante diluido en esa explicación del eje de la vida saludable. Después, cuando ya ves, digamos, el proyecto de mapa curricular, sí aparecen más claramente los contenidos, pero ahí habría que ayudar a los docentes a manejar ciertas estrategias didácticas que permitan promover el conocimiento, la claridad emocional, expresión de las emociones, como que son primero conocerlas, darles un nombre, luego saberlas expresar y luego saberlas manejar para ti mismo. Y eso creo que sí requiere ciertas habilidades que se han trabajado ya en muchas partes del mundo y que tienen que ver con los aspectos del mindfulness, por ejemplo, de la meditación, como la más común, pero hay otras muchas técnicas que se tendrían que implementar para poder hablar de una educación socioemocional, es decir, algo deliberado, construido, trabajado, de una manera didáctica y planeada. Esto a los docentes les da mucho miedo en mi experiencia, cuando lo oyen así, porque dicen, yo no quiero, como decía Miguel, yo no soy psicólogo, pero cuando tú las manejas dices, se trata de esto, de enseñarles a relajarse, de enseñarles a procesos de interiorización, y no parece tan difícil ni asunto nada más de los psicólogos, ¿no? Y yo creo que si no tenemos el cuidado suficiente, esto se puede diluir y los maestros lo pueden obviar, lo pueden
se pueden, digamos, no tocar porque es un campo que de principio estás seguro de que es necesario, pero tal vez no te sientas con las herramientas suficientes como para abordar. Y yo creo que eso implica un esfuerzo muy importante de la formación de los docentes, tanto en las normales como en las, pues digamos, en los docentes que ya están ejerciendo. Yo creo que ahí es donde hay que poner todos los esfuerzos en esta transversalización. Lo ideal para mí es que este aspecto esté transversalizado en todo el currículum, pero de manera real, con orientaciones didácticas claras, con estrategias didácticas claras, que permitan aplicar ciertas técnicas sin que los docentes se sientan incapacitados para hacerlo. Yo creo que en esta parte de, en la nueva escuela mexicana, la comunidad está al centro, y verdad, y entonces, bueno, esto nos permite que uno de los pivotes de este marco curricular sea lo humano y lo comunitario, ¿sí? Y entonces aquí ya cuando tú ves el documento en concreto para segundo, tercer grado primario, para cuarto, ya hay menciones específicas de la gestión de las emociones como algo que está presente en el currículum. Ahora, es muy sabido por todos nosotros que una cosa es el currículum escrito y diseñado y otra cosa es su operación real. Yo conozco varias investigaciones recientes en donde los docentes dicen, no, pues es muy importante lo socioemocional, pero pues no le entro, ¿no? Porque me parece que no tengo la capacidad o simplemente me absorbe el tiempo en otras cosas. Yo, me parece súper importante cómo se transversaliza la educación socioemocional, pero también tengo temores de que esta transversalización permita obviarla aún más de lo que ya se está obviando y que a los maestros no se les den las herramientas suficientes como para entender este nuevo marco curricular y conectar, digamos, los saberes tradicionales de la escuela, la lectoescritura, la matemática, con estos nuevos enfoques de la comunidad, de lo humano, incluso de la ética, porque se habla en el nuevo marco curricular de este enfoque sobre ética, naturaleza y sociedad, ¿no? Y cómo conectarlo con todas las demás asignaturas. Yo creo que lo que está haciendo Silvia pues, es muy interesante y pues deseo todo éxito en esta consultoría. No sé si quieras que agregue algo más. No, bueno, muchas gracias, Hilda. Y justo planteas, ¿no? Las dificultades pues se ve muy bien en el currículum, ¿no? O como algo positivo que mencionaba Silvia, ¿no? Y quienes hemos revisado ya el marco curricular, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está la semilla, ¿no? Para trabajar esto, pero bueno, justamente los tiempos, la implementación, la capacitación, el miedo de los docentes a trabajar este tema, porque además se juntan con otros, ¿no? Con otros temas, ¿no? Entonces, bueno, de pronto es una sobrecarga. ¿Quién da la capacitación? Le toca a la escuela, le toca al Estado mexicano. Claro, donde ocurren los cambios es en el ámbito escolar, ¿no? Pero bueno, justamente en este seminario la idea es pensar, ¿no? De entre los retos que se enfrentan a nivel de la política, ¿no? Y luego a nivel escolar, ¿no? Que son distintos, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues viene eh, las propuestas, ¿no? O sea, ¿qué concretamente puede hacer la escuela, ¿no? ¿Qué retos se enfrenta a la escuela? ¿Qué retos se enfrenta al Estado mexicano? Y cómo conectar, ¿no? Bueno, pues
Yo le abriría la palabra a nuestro público que nos acompaña hoy. Les agradecemos muchísimo. Si quieren plantear alguna duda, comentario, alguna pregunta a nuestros panelistas, pues adelante, Alejandra, que es parte de nuestro seminario de política, y después le damos la palabra a Miriam. Adelante. Muchas gracias, Arce. Pues, hola a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y, sí, sobre estas reflexiones que estaban haciendo ahorita, precisamente, yo me quedo también con esta inquietud de la importancia de la congruencia institucional, ¿no? Porque sí tenemos a lo mejor, como dicen, todo a nivel currículum y tenemos a lo mejor políticas que ya estarían apoyando como esta inclusión de los trastornos por estrés y de los trastornos depresivos en las incapacidades que otorga el IMSS, por ejemplo, pero a nivel institucional todavía nos falta mucho desde la perspectiva de la gestión, ¿no? Y que a lo mejor pues sí tenemos todo este discurso y lo atendemos en el currículum, pero a la hora de que un estudiante está en un estado de depresión profunda, pues no le damos esa justificación como si se hubiera enfermado de COVID, de que pueda faltar a lo mejor 3 días, una semana, y ponerse al corriente, sino que no, ahí no aplica, ¿no? A nivel institucional. Entonces, esta congruencia tan necesaria que también tendríamos que empezar a implementar, pues desde la gestión escolar, y que también aplica desde pues la manera como se imparten las materias, ¿no? También tengo por ahí datos de secundarias, ¿no? En las que, pues, quien les impartía la materia de tutoría, en la que veían todo lo que tenía que ver con socioemocional, pues eran verdaderos sargentos, ¿no? Que se iban con el 1, 2, 3 de lo que dice el libro y cópialo en tu cuaderno y eso era la materia, ¿no? Y pues entonces, ¿dónde está la congruencia, no? Entonces, pues sí, más bien sería como que esta reflexión más hacia nosotros mismos de cómo estamos proyectando las sensibilidades socioemocionales, cómo las estamos modelando y no nada más a nivel personal, sino a nivel de cada una de nuestras instituciones, ¿no? ¿Qué ambiente de trabajo estamos generando? Que pues todo, ¿no? Que seamos bien congruentes en lo que estamos trabajando, ¿no? Y pues nada más, por ahí sería. Vamos a tomar las participaciones también de Miriam y Rodrigo, y si alguien de más de nuestros públicos se quiere sumar, para a partir de ello después darle la palabra a nuestros panelistas. Adelante, Miriam, y luego Rodrigo. Gracias, pues un gusto estar con ustedes. La verdad es que son especialistas en estos temas y es un honor poder compartir con ustedes. Muy interesante cómo me dejan pensando justo en el panorama del cuidado de la salud mental, ¿no? En dos sentidos. Primero, cómo mapearon esta parte curricular, ¿no? La salud mental de los alumnos, ¿no? Y cómo lo socioemocional había una política un poco más desde la asignatura de educación socioemocional que pues se perdió, ¿no? Entonces ese alzar la voz sobre cómo se está mirando desde el currículum, lo que decía la doctora Hilda, ¿no? El enfoque de lo humano y comunitario, qué tanto se deja en lo biológico, qué tanto se priorizan las habilidades socioemocionales de los alumnos, me deja pensando. Pero también me deja pensando mucho más el tema de hacia los docentes, ¿no? Porque el mismo ejercicio docente, hay evidencias, nos decía Miguel, ¿no? De este agobio que existe, de este sentimiento de no puedo con todo, pero ¿qué políticas hay en atención a la salud mental de los docentes? Creo que eso es algo que me deja pensando mucho y no sé si ustedes también puedan corregirme, pero desde lo que yo he mapeado, o sea, es hasta el momento algo como es importante, pero no hay dispositivos de política que atiendan la salud mental de los docentes. Por lo tanto, me tocó participar una vez en una estrategia estatal que consistía en un taller, ¿no? Y que creo que se dejan como a esta autonomía de gestión o a esta discrecionalidad de los liderazgos medios.
Pero mi pregunta ya ahora sí, más específica para ustedes que son especialistas que han desarrollado como acompañamiento currículum respecto a en esta área, ¿qué líneas qué líneas de formación, acompañamiento ustedes verían necesarias desarrollar, obviamente con distintos dispositivos de política, pero que fortalezcan las habilidades socioemocionales de los docentes y por lo tanto cuiden la salud mental? No sé si me expliqué. Muy bien, muchas gracias. Sumamos también el comentario, pregunta de Rodrigo y luego les damos la palabra a nuestros panelistas. Adelante, Rodrigo. Gracias, Miriam. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es muy interesante lo que mencionan y todo lo que se ha estado compartiendo. A mí me deja un poco, no sé cómo llamarle, como la reflexión, la inquietud de que para lograr todo esto que se ha mencionado sería necesario un cambio de paradigma en la concepción de la educación, que no sea el enfoque educativo que se tiene actualmente, desde mi perspectiva por lo menos, que es centrado en lo académico, centrado en lo cognitivo, centrado en las habilidades quizá un poco externas que se decidieron que son las que los alumnos tienen que estar aprendiendo en función de la etapa que están atravesando. Y a partir de ello, entonces, yo me pongo a pensar en las políticas que se implementan o en las acciones que se llevan a cabo por parte de las autoridades, que en mi opinión son muy reactivas. Pasa algo y la autoridad busca cómo solucionar ese algo que ya pasó, que ya está ocurriendo. Lo veía mucho en la pandemia. En los consejos técnicos, cada consejo técnico era una habilidad nueva que querían que se desarrollara por parte de los profesores. Y entonces primero era la resiliencia y ahora era, no, ahora la aceptación. Luego era, no, ahora vamos a trabajar con el regreso a la normalidad. O sea, como que las autoridades están reaccionando únicamente a lo que está pasando. Entonces, yendo un poco más allá a lo que se podría hacer, a una visión más proactiva, más que busquemos o que se busque anticiparse a lo que podría ocurrir y más bien generar un contexto en el que de preferencia no ocurran este tipo de situaciones. ¿Cuáles consideran ustedes que podrían ser los primeros pequeños pasos para poder lograrlo? Porque suena como un objetivo un poco grande, una meta quizá a mediano o largo plazo. ¿Cuál podría ser un pequeño pasito que podría dar un docente, por ejemplo, para poder lograr esto que se ha estado mencionando? Ya sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y qué interesante lo que planteas respecto a un nuevo paradigma, ¿no? Generalmente pensamos en el éxito de los estudiantes o de las escuelas cuando logramos aprendizajes del currículo, ¿no? Pero bueno, a veces el costo es muy alto y para prueba tenemos algunos sistemas educativos, ¿no? Como el de Corea del Sur, ¿no? Que es súper estresante para los alumnos, ¿no? Incluso hay un tema de suicidios, ¿no? Entonces, ahí nos plantea como cuál es el fin de la educación y de la escuela, ¿no? Cómo se potencia incluso el mismo aprendizaje a partir de lo socioemocional, que también hay mucha investigación al respecto. Aquí tenemos una pregunta, dice, en la misma línea que acaba de preguntar de Marta para todos los panelistas, que acaba de comentar Miriam Martínez, ¿han identificado algún tipo de estrategia o acción que esté dirigida a la formación inicial en las escuelas normales, justo en este tema? Bueno, pues sin más, les dejo la palabra a quien quiera tomarla y contestar, reaccionar un poquito a estas inquietudes y preguntas. Bien. ¿Y quién quiere empezar? ¿Quieres Sí. hacer comienzo y ya pues no, pues, la verdad es que no tengo respuesta para todo, espero que Silvia e Hilda puedan apoyarme en complementar lo que esté fuera de mis manos responder. Bueno, primero en cuanto a lo que comenta Ale, efectivamente, pues bueno, o sea, más allá de esfuerzos individuales, creo que esta cultura de lo socioemocional debe de partir efectivamente desde la caracterización a nivel institucional.
Tal cual, cómo es que cada docente, cada estudiante, cada padre de familia construye lo que ellos entienden como educación emocional. Y por lo tanto, cómo entienden todo y cómo van a desarrollar estas estrategias que se pueden no implementar. En cuanto a lo que comenta Miriam y alguien en Marta en el chat, sobre esta parte de qué políticas o líneas de acción se han generado para preparar a los docentes en términos emocionales o incluso atender a los docentes en términos emocionales, burnout, estrés y demás. Bueno, como tal, yo la verdad desconozco alguna política pública orientada específicamente a la docencia. Lo que sí es que sí existe una política a nivel federal, en función de que ya a partir de, creo que 2018, empezaron a reconocer toda esta parte de riesgos psicoafectivos y riesgos psicosociales en el trabajo a nivel general. Esta norma sale a partir de la norma 035, que era una fase diagnóstica, y después en 2019 iba a comenzar ya con la implementación de una política más consolidada. Llega la pandemia y pues esta fase diagnóstica se queda un poco cuarteada porque tuvieron que cambiar todo, y creo que en este momento está en una fase de rediseño y reformulación de la política pública en cuestión de riesgos psicosociales. No es específicamente política pública educativa, pero pues sí es algo que de alguna manera es relevante para cualquier trabajador a nivel nacional, en términos de que ya hay reconocimiento de ciertos riesgos psicosociales en el trabajo. Y bueno, efectivamente pues tenemos una política reactiva, tenemos una necesidad, cambia todo porque tenemos que resolver esta necesidad. Pero más allá de un cambio de paradigma, yo creo que pues eso es muy complejo de realizar, o sea, tendría que pasar algo súper drástico para un cambio de paradigma, pero yo sí creo que es importante dar pasos pequeños para estos grandes cambios, o sea, cómo es que podemos poco a poco no cambiar el paradigma, porque hay contenidos que son base, que son importantes, que son esenciales, pero sí darle este espacio que es importante a lo humano, a lo socioemocional, dentro de estos contenidos. Creo que un primer paso que creo que ya se está logrando es la intención de transversalizar este elemento a lo largo de todos los demás contenidos. Y bueno, creo que pues toda esta parte se inicia a partir de, como les comenté, una intención del docente por reconocer esto. Esa intención para que se pueda trasladar a la política pública. Una intención del docente en reconocer esta parte emocional. Después, a partir de eso, la suma de esfuerzos para darle cuenta a las autoridades educativas de esta necesidad y de qué manera se necesita atender esta necesidad. Creo que a partir de ahí podemos generar políticas de pública en un nivel 360 grados, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, pues que haya la apertura de escuchar a las escuelas, de escuchar a los docentes, de escuchar a los padres de familia, y de abajo hacia arriba, tal cual, diciendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que está pasando, reconociendo la importancia de estos elementos. Bueno, de manera general, es lo que yo les puedo comentar con respecto a estas preguntas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hilda o Silvia. Silvia, adelante. Perdón. Bueno, yo quisiera comentar dos cosas. Una sobre la congruencia, pues me parece muy importante la observación que hace la compañera, no anoté el nombre, pero efectivamente ese es un gran desafío en todo, o sea, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de aprendizaje participativo, o sea, siempre está el desafío de la congruencia, ¿no? Y bueno, creo que aquí podemos, y corresponde también a la política pública plantear las líneas de congruencia, ¿no? Pero si no lo hace, si no se crean condiciones plenas, por ejemplo, colaborativo, por decir un ejemplo, ¿no? De tal manera que los docentes sí se puedan sentar y pensar en proyectos más transversales, pues, bueno, ¿me oyen? ¿Sí? Eso no será posible, o sea, si no se crean esas condiciones a nivel macro, pero a nivel micro se pueden crear, por ejemplo,
a través del empleo de ciertas metodologías, ya señalaba Hilda, la importancia de la aplicación de técnicas pertinentes. Por poner un caso, el método socioafectivo que está ya muy trabajado en México y que puede pues impulsarse aún más para que esta sea una forma de abordaje de ciertos contenidos. Por otro lado, el trabajo para la construcción de un clima socioemocional propicio en el aula, o lo que se diría un clima nutricio, ¿no? Cuestionar, digamos, todas las prácticas tóxicas a nivel individual y a nivel de grupos para que las escuelas puedan hacer una intervención y de ir eliminando esto. Ay, no sé, aquí tengo una interferencia, pero bueno. Y bueno, por último, en este campo de la congruencia, pues el trabajar con materiales didácticos críticos que reconozcan el saber docente, pero que también modelen el cómo, porque los maestros sí necesitan, cuando hay un cambio curricular fuerte, como es el caso, sí necesitan un cierto modelaje. En educación media superior, por ejemplo, se puede aprovechar el programa Aula Escuela Comunidad para avanzar en este proceso de congruencia. Y por último, sobre la salud mental, quisiera comentar que efectivamente es un desafío, no solamente en el plano curricular, sino a nivel país, no sé si a nivel Latinoamérica, pero en nuestro país se trata de ocultar la enfermedad mental o la falta de salud mental, ¿no? La higiene mental, todo lo que tenga que ver con la no normalidad se hace a un lado. Sin embargo, fíjense que yo he estado haciendo una investigación sobre la ideación suicida y el suicidio en adolescentes. Entonces, a través de los testimonios de niñas que han estado internadas en el hospital psiquiátrico por tener intentos de suicidio, digamos, la característica, por lo menos en las 3 niñas que he entrevistado, es que la escuela las arropó, la escuela las cobijó y lo primero fue, no te preocupes, no vas a perder el año, tú atiende tu salud, te vamos a mandar las tareas, vas a tener una tutora en línea cuando tus médicos así lo determinen. Claro que son tres casos, pero creo que quizá no deberíamos de ser tan categóricos de decir que la escuela no está reconociendo eso, porque a lo mejor sí hay una mayor sensibilidad, no lo sé, lo plantearía a nivel de hipótesis. Y en el currículum de educación media superior está la presencia de la palabra, del descriptor bienestar mental en muchas disciplinas. Salud mental no está, pero si buscamos bienestar mental, sí lo encontramos. ¿Qué significa esto? No lo sé, pero por lo menos hay una aproximación a esta idea no de la normalidad mental, o sea, de reconocer que hay algo que nos fractura en ese terreno y que se puede intervenir en ello desde el currículo. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Por aquí tenemos una pregunta y también le vamos a dar la palabra a Andrea. Me leo rápidamente de Mario Cruz, que es uno de nuestros estudiantes de la maestría en investigación educativa de la MIDE. Dice, me encuentro trabajando el tema de formación ciudadana en el nivel medio superior, bajo la premisa de que la experiencia de aprendizaje tiene lugar en todos los espacios de la vida y en particular la formación ciudadana es producto de la interacción en la vida en comunidad. ¿Cuáles son los principales desafíos pedagógicos para lograr integrar el desarrollo y la práctica de las competencias emocionales y las cívicas? Bueno, dejo esta pregunta y también le doy la palabra a Andrea. Adelante, Andrea, por favor. Muchísimas gracias. Justo con lo que ponía, creo que Marta en el chat, de que si hay algunas estrategias para apoyar en la formación inicial de los docentes en las normales en cuanto a habilidades socioemocionales. Tengo entendido que el programa Constrúyete buscaba como formar parte de estas estrategias, en que los docentes se podían meter
a las lecciones y así fortalecer y desarrollar sus habilidades. No sé si la doctora Patiño, que estuvo involucrada en el diseño del programa, nos pueda contar un poco más. Muy bien, pues muchas gracias. Pues dejo la palabra Y, directamente a pues Hilda y luego... tú sabes que el Departamento de Educación trabajó con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo durante 2018 para hacer una revisión de los contenidos del programa Constrúyete. Y está enfocado más hacia los jóvenes. O sea, el programa atiende a la población estudiantil de media superior y pues se basa, tiene en este sentido lo que se trató de hacer es que hubiera una continuidad entre los planteamientos de la educación básica y el modelo de Constrúyete. No se logró totalmente, pero no hay una, digamos, una contradicción, sino un enfoque un poco distinto porque Constrúyete promueve determinadas habilidades socioemocionales de una manera, digamos, estoy pensando en la habilidad de la perseverancia, por ejemplo, atendiendo a una problemática específica de la deserción escolar en media superior. Este programa, hasta donde yo no sé si siga vigente en las escuelas media superior, pero lo que sí sé es que se trabajaron muchísimas fichas, que llamamos fichas también, como son estrategias, actividades concretas para desarrollar ciertas habilidades y autoconocimiento, autoestima, empatía, colaboración, perseverancia. También se trabajan a nivel primaria y que están disponibles en la red y que cualquier profesor puede utilizar estas fichas para trabajar los temas socioemocionales si así quiere. Yo creo a la pregunta de, pues, y los profesores, cómo se les está ayudando y que deberíamos ser congruentes, es una pregunta muy importante, porque creo que en estos momentos lo que se requiere es que los profesores tomen la iniciativa, que creo que sí lo hacen, y busquen por sí mismos cómo mejorar su manejo emocional en el aula y cómo manejar mejor sus emociones en la vida cotidiana. Todos sabemos que la profesión docente es una de las más estresantes y ahora que se ha puesto así como el acento en lo socioemocional, que antes era algo que no se trabajaba, pero en los últimos 5 años está como con foquitos de colores anunciado. Creo que sí los docentes tendrían que tener o tienen esa iniciativa de buscar por sí mismos como capacitarse, formarse en estos temas. Hay muchos libros disponibles, hay actividades disponibles, hay estrategias. Creo que sí hay que ser muy congruentes, ¿no? No puedes enseñar regulación emocional si tú eres un desregulado total, ¿no? No puedes enseñar paciencia cuando eres impaciente. Entonces, lo que hay que cultivar primero es la propia persona. Y lo que hay que cuidar primero es la propia persona. Mucho se dice así, que primero, como en los aviones, ponte tú la mascarilla y luego ayuda al otro a ponérsela. Y también creo que a la hora de estar trabajando estos temas con los alumnos, tú vas trabajando en ti mismo también. Pero sí es cierto que necesitamos, como decía Silvia, cierto modelaje y que pues si el Estado mexicano, como ya lo puso bien, tanto en los programas de 2017, 2016, como ahora en la nueva escuela mexicana, aparece lo socioemocional como un tema importante, la segunda parte es buscar que en la formación docente se entienda la manera de trabajar estos temas y se capacite a los maestros en ellos. Pero también pedir a los maestros y maestras que busquen
capacitarse también ellos, formarse ellos. Y para ello hay muchas cosas disponibles, ¿no? Trabajar el método socioafectivo en clase, promover la empatía, crear un clima de confianza en el aula. Son temas que podemos ir trabajando desde ya, no esperarnos a las capacitaciones oficiales, buscar en la red, leer. Hay muchos libros disponibles, de verdad. Entonces, creo que no tengo respuestas para preguntas tan importantes, creo, pero yo me centraría en lo cercano, en nuestro radio de poder, nuestro radio de acción, en reconocer primero que esta es una realidad importante, que de ello depende el futuro desempeño profesional y personal de las personas que tenemos a nuestro cargo como docentes y que busquemos formarnos en estos aspectos continuamente, porque además en estos temas no hay un fin, no hay, ya me diplomé en manejo emocional, nunca, o sea, siempre hay nuevos retos que pone la vida, nuevas dolores a los que nos enfrentamos, nuevas sorpresas, y lo emocional siempre es un tema que se tiene que trabajar de manera continua. No hay una receta donde ya me capacite emocional, como digamos, estoy capacitado en una técnica de lectoescritura y la manejo muy bien, y aquí no, aquí hay un camino constante de autoconocimiento, porque todo el tema de lo socioemocional empieza por el autoconocimiento. Y esa es una tarea de toda la vida, ¿no? Ya Sócrates lo decía, lo puso como estandarte de su ética, conócete a ti mismo, y es algo que no tiene fin, somos un pozo. A veces nos desconocemos a nosotros mismos, es decir, ¿cómo pude actuar de esta manera? ¿No? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita mucha introspección, se necesitan hábitos de reflexión, se necesita volver sobre nuestra práctica y decir qué hice bien, qué hice mal, y se necesita una meta, es decir, qué quiero lograr con mis alumnos y alumnas, hacia dónde los quiero llevar, los quiero acompañar. Y claro que también necesitamos el modelaje de otros, como decía Silvia, más en un nuevo cambio curricular, donde hay otros enfoques transversales, donde lo transversal es como muy fuerte, es otra manera de ver digamos, los campos curriculares. El docente estaba acostumbrado a trabajar matemáticas a la hora 1, español a la hora 2, a la hora 3, ciencia, un conocimiento del medio natural. Ahora tiene que tener un cerebro integrador donde esté todo al mismo tiempo, pero al mismo tiempo haya claridad en los procesos. Eso es un súper desafío. Me parece que sí requiere otro enfoque. A mí me parece muy, muy importante y muy fuerte. Y sí me preocupa, otro día platicaremos, pero a mí me preocupa como, al menos en los mapas, cómo se ve borrada un poco toda la parte de matemáticas, el razonamiento matemático, el trabajo con los números. O sea, porque se ve así la lectoescritura, pero la matemática está incluida dentro del pensamiento científico. Y bueno, eso es harina de otro costal. Ya me salí del tema, pero hay muchas cosas emocionales relacionadas con las matemáticas. Muchos niños que tienen ansiedad matemática y miedo a las matemáticas y que esto les impide después seguir carreras científicas. O sea, hay todo un tema del manejo de la emoción en las matemáticas que me preocupa y que se debería trabajar más fuertemente en las escuelas. Porque también hay estudios de que entre menos gente haya en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería, etcétera, el Producto Interno Bruto de un país puede bajar. Es que ahorita no las tengo así en mi mano, pero
pero sí hay estudios de este tipo, ¿no? Y lo digo porque estoy dirigiendo una tesis sobre ansiedad matemática donde la alumna ha recopilado todas estas evidencias y sí, creo que, bueno, eso es harina de otro costal, pero tiene que ver con las emociones. Una de las materias que más produce emociones negativas es las matemáticas. Y no es evitando las matemáticas como se va a ayudar, sino enfrentándolas y sacándoles lo bonito y el gusto por estudiar ciencias, matemáticas, etc. Ya me salí completamente del tema, pero perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Había una pregunta que creo que también involucraba el trabajo de Silvia, ¿no? Por todo el tema de formación. Era la pregunta de Mario. No sé si puedas comentar algo, Silvia. Te la volvemos a leer. A ver. Y por favor, vuelve a leer porque no la registré. Sí, no te preocupes. Dice, bajo la premisa de que la experiencia de aprendizaje tiene lugar en todos los espacios de la vida y que en particular la formación ciudadana es producto de la interacción en la vida en comunidad, ¿cuáles son los principales desafíos pedagógicos para lograr integrar el desarrollo y la práctica de las competencias emocionales y las cívicas vincular, ¿no? Bueno, si podías comentar algo o en general quisieras comentar algo. Por aquí tengo otro par de preguntas, las sumo. Dice, tengo una pregunta de Jorge Espinosa, académico en el Departamento de Educación. Dice, tengo una pregunta de su experiencia. ¿Cómo se podría favorecer la colaboración entre maestras y maestros para tratar incidentes de convivencia escolar? Tema que es crítico en la actualidad. Gracias y felicidades a los ponentes. ¿Algún comentario? ¿No? Justo es el tema de los incidentes críticos, creo que es una metodología muy interesante que maneja el profesor Mondereo y otros sobre la reflexión de la práctica docente a partir de aquellos incidentes que nos mueven el tapete en el aula, ¿no? De que nos provocan un choque emocional y un cambio de perspectiva. Y trabajar sobre la reflexión de los mismos para lograr entender las causas del problema y cómo podemos mejorar, es este proceso autorreflexivo que podría ser una buena metodología para la formación docente en las escuelas públicas. Hasta donde yo sé, no se ha instrumentado de esa manera, pero creo que sí es un aporte muy interesante porque implica no que te den una cátedra sobre cómo manejar las emociones, sino ante una experiencia que tú hayas vivido y a partir de tu propia experiencia, o también de una experiencia vicaria, viendo algún video, eso, poder analizar cómo fue el juego de emociones ahí, cómo podemos, qué hubiéramos hecho para no caer en ese juego de, digamos, de malas emociones. Estoy imaginando un caso. También hay incidentes críticos muy positivos, pero digamos, enfocándonos en los que hay que mejorar, creo que sí es una metodología muy afortunada que podría ayudar mucho a la formación socioemocional de los docentes y que podría ayudarlos a modelar mucho más lo emocional en el aula. Muchas gracias, Silvia, por compartirnos también esta metodología. Y le damos la palabra a Silvia. Adelante, Silvia. Sí, perdón que no había registrado la pregunta anterior. Es muy importante lo que pregunta sobre los retos al unir toda la parte de formación ciudadana con educación socioemocional, porque desde mi perspectiva, mi experiencia, se juntan dos miedos. El miedo a dar la palabra a los estudiantes y el miedo a abrir un campo en el que personalmente muchos docentes no han trabajado.
Entonces, este es un punto de partida fundamental que para mí deja clara la importancia de que cualquier intervención o cualquier proceso que se haga en ese sentido tiene que ser gradual, con acompañamiento y con modelaje, porque las resistencias no son gratuitas. O sea, las resistencias generalmente obedecen a los miedos o a las inercias. Entonces, no se trata de vencer las inercias con persuasión o con imposición, sino definitivamente con estos elementos, pues para que el profesorado pueda ir avanzando, pisando terreno firme. Un primer temor, que al trabajar procesos participativos o al dar la palabra plena al estudiantado, se les salgan de las manos y pregunten cosas que el propio docente no puede contestar. Esto sin vincularlo con lo socioemocional, ¿no? Ahora, si lo vinculamos con lo socioemocional, todavía es peor, el miedo, porque no solo me van a preguntar algo que no sé teóricamente, sino me van a poner en un aprieto respecto de mis valores, de mis percepciones, de mis propios temores o de mi identidad. Pongo el caso de la educación sexual, ¿no? Que muchos docentes tienen miedo de abordarla porque ellos mismos tienen o mucho desconocimiento o prejuicios o una situación no resuelta de sus identidades. Entonces, ¿cuál es una propuesta de cómo avanzar? Bueno, ir de manera gradual, con acompañamiento y modelaje. Por ejemplo, las estrategias de formación cívica y ética que están en la página de Mejor Edu, las que también coordinamos. Ahí son estrategias de formación cívica que está en el campo de ética, naturaleza y sociedades en el programa que va a entrar en vigor el próximo ciclo, pero que actualmente es formación cívica como asignatura. Bueno, lo articulamos precisamente con educación socioemocional para ir avanzando en este sentido. Por ejemplo, proponemos hacer un foro de diálogo que termine con unas propuestas, un foro de diálogo sobre el bienestar socioemocional del grupo, ¿no? Entonces, es ejercer el derecho a la libre expresión, el derecho a ser escuchado, además participar en una actividad colectiva de escucha activa, de diálogo, de comunicación asertiva, en fin, todo lo que está vinculado con esta dimensión cívico-política. Pero el tema central es el bienestar socioemocional de todos. Entonces, bueno, ahí se pone al centro precisamente esto. ¿Cómo nos sentimos? ¿Quién se siente desplazado? ¿Por qué siempre dejamos fuera en los juegos a fulanito de tal? ¿Por qué las niñas no quieren ir a educación física? En fin, o sea, se plantean estas situaciones que para el docente pueden no ser tan difíciles de manejar, pero en el mismo texto de orientaciones nosotros vamos planteando, mire, fíjese que aquí estamos hablando de un aspecto socioemocional y lo vinculamos con esta parte de la escucha activa, del derecho a expresarse, a opinar, a disentir. Y bueno, finalmente, en esta actividad que sugerimos, que me parece que es 4º grado, los chicos proponen una serie de actividades para el bienestar socioemocional del grupo y asumen compromisos. Entonces, bueno, esta actividad es muy sencilla, pero precisamente, según mi experiencia a nivel del terreno, hay que partir de ahí, hay que partir de cuestiones sencillas como para desactivar estos miedos y otras resistencias y también para ir fortaleciendo o desarrollando las capacidades del profesorado. Hay muchos elementos que están presentes en tu pregunta.
porque los desafíos son mayores, ¿no? O sea, esto que yo he mencionado de los miedos, pues es solamente uno. Está en la parte, por ejemplo, del autoritarismo, que es un problema serio en las escuelas, de todos los niveles. En educación básica, las niñas y los niños como que todavía tienen como un ímpetu más ingenuo, ¿no? Y tratan de participar. Y poco a poco van aprendiendo, como decía por ahí, no me acuerdo quién, que los derechos del estudiante son 3: escuchar, callar y obedecer. Y entonces, cuando llegan a la secundaria, esto ya está muy, muy metido. Entonces, seguramente ustedes han estado en grupos de secundaria, sobre todo de secundarias públicas, de esos grupos de 50 estudiantes. A ver, chicos, ¿qué opinan de tal cosa? Silencio. ¿Qué proponen sobre silencio? Porque efectivamente escucharon, aprendieron a escuchar, callar y obedecer. Entonces, ahí hay que partir de coordenadas negativas para poder desplegar una estrategia de educación ciudadana, pero bueno, ahí sí que me dieron a mi mero mole y me puedo estar hablando una hora, me voy a autorregular. Y solamente, bueno, voy a cerrar con el comentario de que este autoritarismo en media superior a veces se agrava con otro tipo de cuestiones como el acoso sexual por parte de docentes, que también se da en secundaria, pero lo hemos visto más claro en media superior. Los insultos, digamos, esta falta de capacidad del docente, no generalizo, pero es frecuente para manejar a los adolescentes, a las y los adolescentes, y creo que este es un tema adicional, o sea, el trabajo con adolescentes, sobre todo en media superior, requiere de una capacitación específica porque son otros elementos los que ya se involucran. Bueno, ya me reguló y me callo. Muchas gracias, Silvia. Y justamente terminas como con varios ejemplos, ¿no? Yo les quiero agradecer a los 3, ¿no? El habernos acompañado esta mañana con toda esta discusión, reflexiones, también a las personas que participaron, hicieron preguntas, y cerrar, ¿no? Un poquito ya el seminario, estamos sobre las 10:56, ahorita cerramos ya a las 11, ¿no? Y decir, bueno, pues nos plantea retos enormes, ¿no? Porque esto requiere tiempo, ¿no? La escucha activa requiere tiempo y me parece muy interesante y muy importante, ¿no? Pero justo si podríamos partir de cuestiones sencillas como señalas, ¿no? Lo que señalaba también Hilda, ¿no? Tema del modelaje, ¿no? Me dio mucha risa, ¿no? No podemos esperar tener estudiantes que puedan resolver temas socioemocionales si nosotros no somos un ejemplo, ¿no? Si estamos, no, creo que dijo descolocados, ¿no? Entonces, bueno, como hacer más conciencia de esta parte de... Y de pronto, bueno, viene el tema de los tiempos, que estamos un poco quemados. Yo soy docente universitaria, ¿no? Y si hay que atender, pues nosotros, por ejemplo, en Ibero tenemos los planes de estudio Manresa que buscan que conectemos lo intercultural, lo sustentable, el género y lo socioemocional, 4, ¿no? 4 grandes pilares. Y de pronto es a la hora de planear la clase, porque a lo mejor metemos contenidos, autoras, no solo autores, a lo mejor hacemos diferencias, ¿no? Para marcar los temas de género. Bueno, apuntamos a los temas de sustentabilidad, vemos conceptos de interculturalidad y cómo lo llevamos de la planeación otra vez, ¿no? A la parte operativa, ¿no? Que no se nos olvide hacer este proceso de escucha activa y de participar. Me pareció muy interesante estas últimas reflexiones que ustedes nos regalan, ¿no? Y que nos plantea enormes retos, ¿no? Y decir, ¿no? Bueno, es difícil a veces, ¿no? Justo porque sentimos que no tenemos las herramientas, que eso es área de un psicólogo. Justo con el programa Constrúyete, en su momento también sirvió mucho antes de que se marcara lo socioemocional, la idea explícitamente,
cuando surge la idea de cómo podemos abatir la deserción escolar en el nivel medio superior, que es justamente, ¿no? El nivel donde tenemos mayores tasas de deserción, ¿no? Y surge como, bueno, se necesita un tutor, un mentor, trabajo colaborativo, comunidad, participación de la familia, ¿no? Para lograr justamente, incluso un tema de que los docentes sean más empáticos, ¿no? Los estudios sobre deserción escolar apuntan que en la media superior se viven estas rigideces, ¿no? De reglamentos que expulsan a veces a los alumnos porque llegaban con el pelo distinto, despeinado, o en la secundaria, ¿no? Si no te boleabas los zapatos, el prefecto te sacaba de la escuela, si las niñas se maquillaban también, ¿no? Entonces hay como cosas que la escuela tiene que cambiar, y aquí retomo un poquito el comentario que nos hacía Rodrigo, ¿no? El nuevo paradigma, ¿no? Para hacer que lo socioemocional sea importantísimo, ¿no? Que sea transversal, no solo en el currículum, sino en toda nuestra práctica docente. Pues yo les agradezco muchísimo, y vamos a colocar esta discusión, estas reflexiones en nuestra página, en el canal de YouTube del Faro. También hemos abierto ya una página del Faro para quien nos quiera seguir por allá, y una página en Facebook, perdón. Y en junio los estamos buscando para nuestro último seminario del semestre primavera-verano aquí en la Ibero. Y gracias Hilda, gracias Silvia, gracias Miguel, y gracias a todos. Muy buen día. Gracias Ale, ¿no? Muy buen día.